Bien. Bueno, la práctica va a ser llamadas al sistema para navegar en el sistema de archivos. Entonces, como primer requerimiento, va a ser empezar, digamos, en la raíz, ¿no? Iniciar en el directorio de trabajo. No importa dónde esté, el programa va a iniciar siempre en el directorio de trabajo. Básicamente es que va a empezar aquí, en esta ruta, ¿ya? Sí, y va a ser como si fuera un pequeño shell, ¿no? Me va a mostrar el, la ruta donde estoy ubicado, ¿sí? Sí, entonces vamos a anotar eso. Ya, entonces es listar archivos, cambiar de directorio, ¿no? Básicamente solo es eso, no es tampoco más complicado que eso. ¿Ya? Entonces aquí lo que van a hacer es en cada cambio de directorio, ah, mostrar el directorio actual, ¿sí? Sí, nada más, ¿no? ¿Sí? Y aquí en listar archivos, usar eh, el comando listar para mostrar. Nada más. ¿Ya? Eso va a ser básicamente. Son tres requerimientos. Entonces, básicamente va a ser como tener empezamos aquí, como empezar en home pública. Entonces, voy a poder aquí colocar en lugar de decir ls, ¿no? Le voy a poner listar y listar me va a mostrar su contenido. Voy a poder decirle cambiar de directorio. Si le digo dos puntos, me tiene que mostrar como aquí, ¿no? Que estoy en la carpeta home, que estoy en esa carpeta. ¿Ya? Si le digo atrás, me tendría que mostrar la raíz. Si voy a la carpeta temporal, me va a mostrar, digamos, a ver, aquí, ls. Ah, ya, a ver, digamos, por ejemplo, la carpeta opt. Y me va a mostrar eso, ¿no? O sea, entonces, eso nomás, en eso consiste el trabajo. Entonces, mi programa va a empezar mostrando la carpeta, se va a empezar aquí, tiene que ir a la carpeta home y tiene que empezar en esta carpeta. En este caso, como estoy en el usuario pública, va a empezar en pública. Y yo le voy a dar un comandito que se llame listar. Sí, voy a escribir eso. Y listar, lo único que va a hacer es mostrar el contenido del archivo, ¿ya? Es lo único que va a mostrar. O sea, si yo le pongo listar, va a ser como ejecutar un ls y mostrarme solamente los archivos. Y aquí puedo entrar a una carpeta que se llame revisar, ¿no? Bueno, otras carpetas que existan, ¿no? Y voy a ingresar. Sí, entonces ya tenemos las llamadas al sistema para poder listar el contenido de un directorio, cambiar de directorio, ¿no? Entonces simplemente es utilizar todas esas llamadas y poder navegar, ¿no? Y bueno, vamos a hacer uno más, un requerimiento más. Ver archivo, ¿no? Entonces básicamente va a ser abrir, listar el contenido de un archivo, ¿sí? Entonces podríamos pensar que voy a tener aquí
por ejemplo, le digo ver P1.c, ¿ya? Y me listaría ese contenido, ¿no? Entonces sería como hacer esto. Eso es. ¿Alguna consulta? Ingeniero, una consultita respecto a los comandos, tendría que ser por medio de argumentos, ¿no? Al ejecutar el programita. Sería un solo programa que te lo mostraría directamente el prompt del sistema y a partir de ahí empiezo a navegar, ¿no? Sería un solo programa. Las funciones listar y ver serían funciones, ¿no? O sea, no haría falta volver a invocar a ejecutar el programa para ejecutar las funciones de ver y mostrar. O sea, tendría que ser, lo empiezo y directamente ya me empieza a hacer caso a todos los comandos que le indique. Sí, los dos comanditos, ¿no? Ver y listar. No, tendrías que usar una llamada al sistema para ver el archivo. O sea, no vamos a editar, por eso es solamente uso de puras llamadas al sistema. ¿Alguna otra consulta? Ya, aquí ustedes están claros. Sí, solamente entonces es aplicar nomás todas las llamadas al sistema que hemos visto, ¿no? Para cambiar de directorio, listar de directorio y abrir un archivo, nada más, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, eso, eso sería. Ya, volviendo esto, el R2 sería, sería el R2 sería como hacer dame un segundito, hacer un ls, ¿no? Solo que no le voy a decir ls, sino le voy a decir listar, ¿sí? Y le va a llamar a la función que liste el contenido de un directorio. Sí, exactamente, Grover. Esto sería, consiste en listar la carpeta, pero en este caso sería la carpeta actual. O sea, eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Si digamos, ahorita aquí, por ejemplo, estoy en esta carpeta, ¿ya? Yo tengo una llamada al sistema que me permite cambiar. Si yo le digo cambiar a home, entonces él va a cambiar a la carpeta home, ¿no? Entonces, cuando yo le diga listar, tiene que listar el contenido de la carpeta home, ¿no? La carpeta actual. Sí, no les estoy diciendo que pongan, digamos, aquí etc, por decirte, ¿no? Para que pueda listar. O sea, no les estoy diciendo que hagan un ls de etc, sino simplemente que diga listar y va a listar el contenido de la carpeta actual, ¿sí? En lo que sí voy a tener que mandar, leer dos parámetros, es en ver y digamos el archivo digamos ver xinetd.com, ¿no? Ahí sí le tengo que dar el nombre de un archivo, ¿ya? Sí, lo único que va a hacer es listar el contenido del archivo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Grupo, por grupo. Los grupos pueden ser máximo tres, ya no vamos a tener grupos de cuatro.
3. Pueden hacerlo también individual si gusta, o de 2 también, ¿ya? Yo voy a crear la tarea hasta el día jueves, podría ser que puedan armar sus grupos. Sí, hasta el jueves se arman sus grupos y ya puede, sí, hasta el día, yo les pongo la fecha. Voy a como tarea les voy a contar, ¿ya? Bien, y con respecto al examen, ¿cuándo es la última fecha que dan examen ustedes? Ya. A ver, vamos a un momentito poner pausa a la grabación. Después de que terminen de dar sus exámenes, tendríamos la evaluación del primer parcial. Re- Reiniciando la grabación, hemos hablado un poco del primer parcial y que estamos colocando como fecha tentativa el 1 de noviembre, ¿ya? Hay algunos que están sugiriendo sábado, entonces vamos a ver la fecha. Todavía no es fija, ¿no? Podemos moverlo para un sábado o mantenerlo para el martes. Con relación al trabajo, a la fecha de entrega la vamos a definir la clase siguiente, puede ser este jueves o tal vez el sábado, ¿no? Entonces, de momento les voy a mandar la tarea para que envíen su lista de grupos. Esto es para tener la cantidad de grupos y ya una vez conformados los grupos, ya vamos a poder, y también que ustedes revisen lo que hay que hacer, podamos hacer una estimación de cuándo pueden entregar, ¿sí? Eso entonces lo vamos a dejar pendiente. Y con relación a los requerimientos, han sido revisados, digamos, en consultas que han dejado en el chat, ¿no? Los grupos son de 3, 2, puede ser uno también, y bueno, creo que está claro todas las dudas que han tenido al respecto, ¿no? Continuamos con el avance, ¿ya? En cuanto al avance, hemos hablado, digamos, indirectamente hemos hablado de lo que se conoce como subtítulo, está también en el libro, comunicación de procesos, ¿ya? ¿Sí? Si bien es cierto, hemos empezado a hablar de concurrencia y todos esos problemas. Voy a tener que poner un momentito la pausa, ¿ya? Pausa la grabación. Ya, volviendo de la pausa, entonces les decía que, bueno, hemos empezado a hablar de los problemas de concurrencia y ahí empezamos a hablar de qué pasaría si tengo dos procesos que corriendo en máquinas diferentes, ¿no? ¿Sí? Y ahí es que surge el tema de comunicación, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ahí hablamos de paso de mensajes, ya incluso hicimos un resumen también en la anterior clase y vimos el ejemplo de usando el programita Telnet, ¿no? Y conectándonos al puerto 21, vimos, digamos, que realmente consiste esto de pasar mensajes, ¿no? Es que básicamente llegaría a ser los mensajes como una secuencia de comandos que es entendido por el otro proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos un proceso, no voy a hacerlo nuevamente, sino teníamos un proceso que era el proceso servidor, del BSFTPD y recibía mensajes, ¿no? Entonces el cliente le mandaba un mensaje help y le devolvía una respuesta y le decía que se loguee y le daba el parámetro, ¿no? User y le mandaba user, password ¿no? Y de ese modo establecía conexión, ¿no? Y, y bueno, y en eso consiste en esencia lo que es paso de mensajes, ¿no? Y lo de los puertos también lo explicamos haciendo referencia de que son como eh, identificaciones lógicas, ¿no? Que, o sea, son como mailboxes, ¿sí? El concepto de mailboxes también hablamos, donde se deja mensajes y otro proceso lee los mensajes, solo que cada mailbox está identificado con un número, ¿no? Y hay una lista de números que están bien definidos y estandarizados, es decir, todas las PCs respetan, ¿no? Por ejemplo, el puerto 22 es el puerto de SSH, entonces la comunicación con el servicio SSH es a través de ese puerto, el puerto 21, FTP, el puerto 13, fecha y hora, el puerto 80, web, ¿no? Sí, hablamos entonces de eso, que son puntos de comunicación lógicos, obviamente no existe físicamente, sino de esa manera lógica. Entonces, cuando hablamos de comunicación ya entre procesos, la comunicación hace
se hace a través de ese puerto en específico. Entonces puedo tener varios procesos que vayan mandando y dejando mensajes a través del puerto, ¿ya? Y bueno, como hemos hablado de comunicación de procesos, también hablamos de, ¿no? de comunicación directa e indirecta, ¿no? ¿Sí? Y estuvimos viendo ejemplos en la parte de comunicación, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a volver a revisar. Bueno, los que están aquí en clase podríamos revisar, ¿no? A ver, por ejemplo, este de aquí, que es el que vimos, empezamos viendo este de aquí, ¿ya? Este es un ejemplo en el cual el proceso, ah, entre el proceso padre y proceso hijo se van a mandar mensajes, ¿no? Entonces, en este caso, el proceso hijo le envía un mensaje al proceso padre, ¿ya? Y el proceso padre lee el mensaje. Entonces, hago un fork aquí, creo un proceso hijo, y el hijo lo que hace es cierra el canal de lectura, o sea, no se va a leer. Esto es como el walkie-talkie, ¿no? El walkie-talkie tú le pones cambio y uno tiene que cambiar a modo escucha, ¿no? Cuando dice cambio, el otro cambia. Entonces, bueno, así funciona el walkie-talkie, ¿no? Y él más o menos tiene esa idea del walkie-talkie. Me refiero en el sentido de que el proceso hijo lee, cierra lectura. Entonces el canal de lectura lo cierra, escribe en el pipe y después cierra escritura. Y el padre lo que hace es, como él ha cerrado lectura, entonces él tiene que cerrar escritura porque no va a escribir, sino va a leer. Entonces lee y después cierra la lectura, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? Uno cierra lectura y escribe y el otro cierra escritura y lee, ¿no? Y es parecido al walkie-talkie, ¿no? Uno habla y el otro escucha. Hace un cambio, el otro habla y el otro tiene que escuchar, pero al mismo tiempo no funciona, ¿no? Tiene que ser solo en una sola dirección. Y este es uno de los mecanismos de comunicación entre procesos, ¿no? Que es tubería, cuando la comunicación es entre dos procesos. En este caso, el proceso padre y el proceso hijo, ¿no? Ahora, en este ejemplo, el mensaje que le envía, bueno, podría ser un hola mundo, pero en este caso, el mensaje que le estamos mandando es un comando, ¿no? ¿Sí? Le envía ese comando y lo que hace el proceso padre es recibe y ejecuta el comando, hace un system del comando, ¿sí? Entonces vamos a volverlo a compilar. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué le he enviado? Le he enviado el comando ls, ha recibido el s y ha ejecutado ese comando y ha mostrado la lista de archivos, ¿no? Nada más. Veremos el otro ejemplo, pipe2.c. Ah, no, este no. Vamos a ver. No, este ejemplo no. Vamos a ver este otro. Vamos a ver este. Pipe 3. Vamos a ver qué tiene este 3.c. Y mm, a ver, compilaremos este. Ah, ya. A ver, me dan un momento. Bueno, vamos a compilar este. Pipe 3.c menos o pipe 3. Nada más, solamente es mensajes entre padre e hijo, ¿no? Revisaremos el código. Este vamos a revisar, ¿ya? Define dos tuberías, tubería A y tubería B, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos a volver a revisar este otro. Vamos a ver, es para
el básico, ¿no? Pipe.c. ¿Ya? Entonces estamos diciendo leer es 0 y escribir es 1. ¿Ya? Eso nos vamos a acordar. Leer 0 y escribir 1. Entonces aquí editamos. Entonces aquí está haciendo, está cerrando eh, escritura del pipe A y cerrando lectura del pipe B. Está manejando dos pipes. Este es un ejemplo para el manejo de dos tuberías. ¿Ya? Y bueno, aquí va a ser una lectura por una tubería, por el 1. ¿Sí? Y en aquí otro caso va a cerrar lectura y va a cerrar escritura y va... O sea, en realidad lo que está haciendo aquí es escribir ambos procesos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo único que hace. La diferencia está en la tubería, ¿no? Ah, aquí por la tubería A está haciendo la lectura, ¿ya? Y en el proceso padre, por la tubería B está haciendo la lectura, ¿no? Esa es la diferencia. Y por la tubería A está escribiendo y aquí por la tubería B está escribiendo, ¿no? Eso es, solamente le envía mensajes. ¿Alguna consulta? Ya, si no hay consultas, continuamos. Ya. Ahora solo pueden revisar con más detenimiento el código. El otro código que vamos a revisar es este de aquí. ¿Ya? Está usando una llamada que se llama dup2. Iremos a otra terminal y haremos un man dup2 y veremos qué es lo que hace. ¿Ya? 2 duplica, dice, un descriptor de archivo. Eso es lo que hace. ¿Ya? Y vamos a revisar ahora el código. Dup2. Editen este archivo. Oh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir de aquí. Creo que tengo demasiadas ventanas abiertas. Vamos, este es. Ya. Vamos a venir aquí. Vamos a colocar, bueno, creo que revisen con qué número está aquí en el código que les he enviado, el 1, ¿no? Si no estoy mal. Ya. Lo que hace este código es, vamos a ver, alguien puso una pregunta. Lo que hace el código es
a redireccionar la salida a un archivo. Eso es lo que está haciendo, ¿ya? Y para eso he puesto estas notas, ¿ya? El 0 es este DIN y no, aquí en este caso no va a afectar. Los que va a afectar son estos dos, el 1 y el 2. El 1 es salida normal y el 2 es salida de error, ¿ya? Entonces, en direccionamiento de la salida de un comando se utiliza el 1 para salida estándar y 2 para salida de error. Y el DUP2 me va a permitir direccionar hacia un archivo. ¿Ya? Bueno, entonces aquí va a preguntar por la cantidad de argumentos. Necesito, si es menor a 3, entonces me va a dar sacar un mensaje de error, ¿no? Porque necesito enviarle más. Aquí voy a abrir el archivo, ¿ya? Y aquí lo que voy a hacer es direccionar a uno, que es salida estándar, ¿ya? Y aquí lo que hago es ejecutar un comando con el execbp, ¿no? Y aquí salgo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto. gcc dup2.c menos o dup0, dup1, ¿no? Entonces aquí le mando dup1 psax. A ver, ah, ¿ya? Ya. Bueno, ha creado el archivo, aquí arc1, pero lo ha creado sin permisos. Le vamos a dar permisos. Y vamos a editar, ¿no? Y lo que ha hecho es la salida del PS, lo ha direccionado a ese archivo, ¿ya? Eso es lo que hace. Vamos a hacer una pequeña modificación al código. Loop2.c. Aquí creo que voy a ver, vamos a ver si esto funciona. Ya, eso. Ya, ahora sí. Entonces lo que van a hacer es, bueno, voy a volver a editar. En lugar de 0, coloquen 0,700, ¿ya? No sé si se acuerdan, hace un par de clases les dije, ¿no? Que revisaron un poco los códigos numéricos equivalentes, los usados para permisos, ¿no? El 7, por ejemplo, el 700, 0700 es todos los permisos para el usuario, ¿no? Y el 0 es ningún permiso. Entonces, aquí lo que estaría haciendo es dándole lectura, escritura y ejecución al archivo. Entonces, abre un archivo para y lo crea con los permisos, todos los permisos para el usuario, ¿ya? Pero bueno, entonces los que estamos aquí, modifiquen esto, coloquen los 0700, en el DUP2 colóquenlo 1 y ejecute, ¿ya? Y ahora sí pondremos un momento de pausa. Se nos daremos la grabación. Bueno, entonces creo que hay una mayoría ya lo hizo correr. Eh, Explicaremos el sentido de este 1 y después vamos a colocarle un 2, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo es redirigir la salida de un comando a un archivo. En comando como tal, esto sería algo como esto, ¿ya? Lo voy a ampliar esto.
Esto es hacer un ls archivo 1.txt y colocarle aquí un 1. Entonces, lo que hace eso en comando es, ejecuto un comando en shell y al especificar 1 y signo mayor, le estoy diciendo que la salida estándar se redireccione a un archivo. ¿Ya? Eso es. ¿No? Entonces, si me fijo aquí, ls les arc1.txt, está toda la lista de archivos, ¿no? Le puedo dar aquí, puedo decir lo mismo. ps ax 1. Entonces, toda la lista de procesos los va a direccionar al archivo 1. ¿Sí? Entonces, el programa está haciendo eso justamente. El direccionamiento de un comando a un archivo. ¿Sí? Entonces, es parte también del tópico de lo que es, ¿no? De lo que es comunicación de procesos, lo que está agarrando un proceso y su salida lo está direccionando a, a un archivo, ¿no? Ya. Ahora, el 2, ¿qué significa? Salida de error. El 2 es, por ejemplo, vamos a colocar esto, menos a g, digamos, ¿no? ¿Ya? Y me fijo qué es lo que ha sacado en el arc1. ¿Ya? Entonces, el comando como tal, bota un mensaje de warning. ¿Ya? Entonces, ese mensaje de warning que está aquí, no se muestra en la salida. Entonces, lo está separando. Ese mensaje que es un mensaje de error, lo está direccionando a, lo está direccionando al archivo, a un archivo, no solamente el mensaje de error. Podemos probar eso mismo, digamos, con otro comando, ls, digamos, no existe. ¿Sí? Entonces, ha ejecutado el comando y la salida, que al indicarle el 2, le estoy indicando que es salida de error. Entonces, como es salida de error, el archivo 1.txt tendría que tener el mensaje de error. ¿Sí? Entonces, ese es el direccionamiento que se puede usar desde comando. Ahora, podemos hacer, entonces, si le pongo aquí 1, va a direccionar la salida estándar, ¿no? La salida estándar es, en este caso va a ser vacío, porque no ha sacado ningún resultado, ¿no? Entonces, ese es lo que es el direccionamiento, ¿ya? De un proceso, ¿no? Entonces, la salida del proceso lo está direccionando por dos caminos, salida estándar y salida de error, ¿ya? Entonces, desde comando es colocar 1, signo mayor, es salida estándar, 2, signo mayor, es salida de error. Si el comando que estoy ejecutando genera algún tipo de error y coloco 2, entonces todo ese mensaje se va a direccionar al archivo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, el ejemplo que estamos viendo hace lo mismo desde el lenguaje, ¿no? Hace lo mismo. Aquí le estoy diciendo descripción del archivo 1. Puedo cambiarlo esto, pueden cambiarlo esto a 2. ¿Qué es lo que pasaría si le pongo a 2? El comando que yo le envíe, si tiene algún error, la salida de error lo va a direccionar al archivo. ¿Sí? Entonces lo compilo esto. Este le voy a llamar dup2. Entonces le digo aquí dup2 error.txt y digamos que le voy a mandar un ls no existe, ¿ya? Y me fijo qué contiene el archivo error.txt, contiene el mensaje, ¿no? Que ha generado el mensaje de error, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo este código dup2, ¿no? Entonces, básicamente los ejemplos serían la comunicación entre dos procesos usando pipe, ¿ya? Que es básicamente es de una sola vía, ¿sí? Y en este caso el direccionamiento de la salida de un proceso, ¿no? Direccionando por salida estándar y por salida de error, ¿no? ¿Ya?
Podemos hacer otra vez aquí, ejecutar, digamos, un PS menos AUX. Veremos a ver qué sale. Mm, A ver, vamos a probar con así. Ya. No está, ¿no? Ha capturado este mensaje. Y el DUP1 lo que hace es obtener la salida, ¿no? Y la salida sería lista.txt, toda la salida del comando. ¿Sí? Eso es. ¿Alguna consulta? ¿Les ha funcionado? Cambiando con 1 y 2, ¿no? ¿Ya? El 2 es salida de error y el 1 es salida estándar. Entonces, lo que está haciendo la llamada DUP2 es del proceso, bueno, el proceso está direccionando la salida, nada más. ¿Ya? Continuando. Bueno, lo van a probar esto, ¿ya? Ahora, este concepto de pipes está implementado de esta manera en una máquina Linux, ¿no? ¿Sí? Es lo que hacemos, por ejemplo, aquí, grep arc, ¿no? ¿Sí? Es igual, también son dos procesos que se van a comunicar entre sí, ¿ya? Y va a ser en una sola dirección, como ¿no? No es, digamos, que este le envía y este otro también le envía mensaje, ¿no? Sino que uno le envía y ahí, ¿no? Nada más, ¿sí? Entonces, la idea de esto es, y eso es un principio básico de lo que es pipes, ¿no? Es la salida, o sea, toda la salida le va a enviar al otro comando. Entonces, y se utiliza este símbolo del filtro, es el símbolo de tubería. Entonces lo que estoy haciendo es que ls le envía un mensaje a grep. Entonces lo que le envía es texto, ¿ya? Y grep lo que hace es, va a buscar la ocurrencia de la palabra ARCH en ese texto, ¿no? Sí, es lo que hemos hecho también, por ejemplo, cuando hemos buscado procesos, ¿no? Grep, digamos, xt console. Entonces va a buscar de toda la tabla de procesos, va a buscar la palabra console, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El proceso PS le está enviando un mensaje al proceso grep, ¿sí? Otro podría ser este otro, ¿no? ls y aquí decirle sort, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? Son dos procesos, el proceso ls y el proceso sort. El proceso ls a través de una tubería le está enviando un mensaje y sort está recibiendo ese mensaje y está ejecutando. Sort lo que hace es ordena y ls lista. Entonces, le está mandando como mensaje toda la lista de archivos y sort está recibiendo ese mensaje y lo está ordenando. Podemos colocar la opción "-r" para que haga un ordenamiento por reversa, ¿ya? Esos son, bueno, ese es, digamos, ya en comando, cómo es el uso de pipes, ¿no? Entonces, es un concepto ampliamente utilizado para poder, en la cual un comando se comunica con otro. Un proceso se comunica con otro proceso. En este caso, el proceso ls le está enviando un mensaje al proceso sort. ls obtiene la lista de archivos, sort recibe como mensaje esa lista de archivos y sort lo que hace es ordenar, ¿sí? Eso es. Y en el ejemplo que vimos, el básico, básicamente es algo similar, ¿no? Uno de ellos le está enviando un mensaje al otro, ¿no? Nada más. Entonces, el proceso hijo le está enviando un mensaje y el proceso padre está recibiendo. Es como algo así, ¿no? Es algo como que, es como aquí el proceso hijo, ¿no? Básicamente es como ejecutar algo así, ¿sí?
Entonces, el proceso hijo está estableciendo una comunicación con el proceso padre a través de tuberías, le está enviando un mensaje que en este caso es un, un texto, una cadena LS, y el proceso padre está recibiendo esa cadena y está ejecutando. ¿Sí? Podría haberlo hecho al revés, el proceso padre podría enviarle, ¿no? Pero va a ser simplemente envío de una sola vía, ¿no? No es que digamos se van a, este le va a enviar, el otro le va a contestar, ¿no? Sino es el proceso le envía un mensaje a este otro proceso, ¿no? ¿Sí? Eso es. Ahora, bien, ¿alguna consulta acerca de pipes? ¿Ya? Bueno, por último, tenemos aquí, yo tengo aquí otro ejemplo. Bueno, esto sí está un poco más del lado de redes, ¿ya? Es este del servidor y del cliente. Entonces vamos a compilar server 1.c menos o server y voy a compilar cliente barra baja 1.c menos o cliente. ¿Ya? Vamos a editar el código cliente les server 1.c. ¿Ya? En los puertos, puedes, cuando ya empiezas a hacer programas, puedes tú definir el puerto por el cual se va a comunicar. En este caso, el puerto que está definiendo este programa es el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ese es el puerto de comunicación. Este es un programa simple de cliente-servidor. Entonces voy a hacer correr aquí el server y se va a quedar esperando por mensajes. En esta otra ventana voy a levantar el cliente. Voy a correr el cliente. ¿Ya? Y me dice que tengo que colocar el hostname y el puerto. Entonces tengo que colocar aquí localhost y el puerto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces ya se ha establecido conexión. Lo mismo que hicimos con el caso del BSFTPD, ¿no? Es muy similar, o sea, es solo que esto es a pequeña escala, ¿no? Entonces he establecido conexión y le voy a mandar un mensaje, digamos, hola, y termina, ¿no? Y lo que ha hecho es recibir el mensaje, nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ya es, digamos, esto un poco ya va más a redes, ¿no? Porque cuando hablamos de comunicación de procesos, tenemos, digamos, en la misma máquina que sería los pipes, comunicación entre dos procesos, uno a uno, y tendrías la opción de cliente, ya la comunicación vía sockets, ¿no? Ya que entra más ya para la parte de redes. ¿Sí? Por eso les decía también, ¿no? Que de alguna forma en sistemas operativos, en la teoría de sistemas operativos, han empezado los primeros pasos, lo que después se han formalizado en redes, ¿no? Entonces, veremos, por ejemplo, aquí server. Bueno, hay mucho código aquí que es ya bastante específico para el lado de redes, ¿ya? Entonces, esta es la otra manera de comunicar entre dos procesos a través de socket, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que, bueno, entender nosotros es la comunicación de procesos. Hay dos. Una es a través de pipes, que es una comunicación punto a punto prácticamente entre dos procesos, ¿ya? Y como vimos, ¿no? Un proceso le manda un mensaje al otro y ahí acabó, ¿no? ¿Sí? Es entre dos procesos. Y el otro es a través de sockets, ¿ya? Y aquí utilizas ya el protocolo TCP/IP. El dominio, entonces creas una dirección, defines un puerto, el dominio AFINET, dominio de Internet. Aquí utilizas ya como es dirección IP, por eso les decía, tiene que ver mucho con esto. Se establece conexión. Aquí es la función para que está escuchando por conexiones. Acepta la conexión, ¿sí? Y escribe lo que le llegó, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces es un programita simple ah, de socket que simplemente está escuchando, esperando por un mensaje del cliente. Y el cliente lo que tiene es
Algo similar. También define un socket, ¿ya? Eh, Aquí, bueno, tengo que utilizar al momento de hacer correr, tengo que utilizar el puerto el servidor por el que va a escuchar el servidor, ¿no? El puerto por el que se va a comunicar, ¿no? Tiene que usar el mismo dominio, que sería el dominio de Internet, ¿no? Si nos fijamos aquí, vamos a venir aquí, les server 1.c, ¿sí? Es AFINET, el socket es AFINET, socket stream 0, y aquí lo propio, ¿no? Socket AFINET, socket stream 0, ¿sí? Podríamos ver un momento aquí qué es lo que hace socket, man socket, digamos el 2, ¿sí? Y aquí te dice, ¿no? Estos son los dominios, este es, por ejemplo, si le coloco AF Unix, va a ser solamente comunicación local entre, en la misma máquina, ¿no? Y AF Inet es ya usar el protocolo, protocolo de Internet, ¿no? ¿Sí? Entonces, INET 6, IPv6, SockStream, conexión de dos caminos, ¿ya? Este es otro tipo de conexión, mensajes no confiables, ¿ya? Entonces esto de socket ya es más tópico de redes, ¿no? ¿Sí? Es más tópico de redes porque aquí ya entran los conceptos de protocolo, de IPv6, IPv4, datagramas, eh, y otros conceptos, ¿no? ¿Ya? Pero los estamos revisando porque también es parte del tópico de comunicación entre dos procesos, ¿sí? Ah, Seguiremos viendo el cliente. Entonces, esta es, por ejemplo, la función que obtiene el nombre recibe el nombre y obtiene el host, el nombre del host, ¿no? Por nombre. Aquí, y aquí hace la conexión, escribe en el socket y después cierra el socket, ¿no? Entonces, este es el otro caso para poder comunicar procesos. Bien, vamos a abrir otra terminal. Bien, New window. Ya, aquí vamos a colocar server. Y aquí vamos a colocar cliente. El host sería en este caso localhost. El puerto 12345. Me he equivocado. Cliente localhost. Podría en otra terminal hacer lo mismo, hacer un cliente localhost 2345, ¿no? ¿Sí? Entonces, se ha establecido la comunicación entre dos procesos cliente que están corriendo con el proceso servidor, ¿no? ¿Sí? Solo que aquí, si le manda, digamos, un hola mundo, va a recibir el mensaje, ¿ya? Y aquí, a ver, vamos a ver aquí, listo. Y bueno, solamente ha recibido el mensaje de uno de ellos, ¿no? En este caso no ha recibido el mensaje de la mundo. Pero bueno, el punto es, haciéndolo bien sencillo, agarran y lo pueden correr, ¿no? Servidor, cliente y le envían un mensaje y nada más, ¿no? Eso es. ¿Alguna consulta? Vamos a poner pausa. Am, bueno, como estamos hablando de comunicación entre procesos, ¿ya? Hay un conjunto de procesos muy conocidos y típicos que son
objeto de estudio, que es básicamente productor, consumidor, filósofos, ¿no? Y lectores y escritores, ¿no? En el caso del productor y del consumidor, es un sistema compuesto por entidades productores y consumidores, en el cual el productor es responsable por la producción de ítems que son almacenados en algún buffer, y el consumidor es el que consume los ítems almacenados en el buffer, ¿no? Entonces, una alegoría para esto sería, por ejemplo, digamos, el escenario de una cocina, ¿no? Y donde tienes el cocinero y el mesero. Entonces, el cocinero va a servir platos y los va a poner en una mesa, ¿ya? Y el mesero tiene que venir y recoger los platos de la mesa. Es un ejemplo, digamos, de este problema del productor y consumidor, ¿no? Entonces, ahí, ah, ¿qué pasa, digamos, si nunca recoge, digamos, los platos? No va a poder, o sea, no va a tener dónde colocar, ¿no? Más platos. ¿Qué pasa si, digamos, el cocinero no produce? Entonces el mesero no va a tener nada que llevar, ¿no? Se va a tener que quedar esperando, ¿sí? Entonces, esos problemas esos son los problemas que se estudian y que los vamos a ver la siguiente clase. Y para esto tenemos un ejemplo que lo vamos a analizar la siguiente clase para el problema del productor y consumidor y también para el problema de los filósofos, ¿ya? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Bueno, lamentablemente en este caso la siguiente no va a coincidir con laboratorio, así que va a ser como teoría y muy probablemente el día sábado podamos volverlo a revisar para que ustedes lo puedan correr en la máquina de aquí, ¿no? Y podamos revisar, ¿ya? Entonces quedaremos aquí.